Entonces, si fueran tan amables de confirmarme que ven mi pantalla. Sí, se ve. Muchas gracias por la confirmación. Pues bueno, iniciando, ya comenzando a habilitarle a ustedes un poco el material en esta semana. Eh, Como pueden ver, en la semana 2, ustedes tienen ahora habilitado lo que es Introducción a Machine Learning. En esta semana le coloqué a ustedes material de estudio, que esto es lo que veremos el día de hoy, que son dos presentaciones, una sobre fundamentos de Machine Learning y la otra de patrones de datos. Adicional a esto, siempre le agrego información adicional para que ustedes puedan eh, investigar un poco, mejor dicho, entender un poco más. Normalmente van a ver que le coloque algunos resúmenes o infografías. Por ejemplo, el primer enlace que ustedes tienen va a ser una infografía a manera general de lo que es limpieza de datos y machine learning. Adicional, le coloqué a ustedes el enlace de dos artículos científicos, uno llamado Step by Step Data Cleaning Recommendation, donde ahí la idea es un poco aprender más de cómo o las recomendaciones para la limpieza de datos. Luego, igual, le coloqué otro artículo científico llamado Performance and Scalability of Data Cleaning and Preprocessing Tools, para que igual, un poco ya más actualizado, para que entiendan sobre limpieza de datos. Ambos enlaces van a las versiones ya que ustedes pueden descargar, visualizar. Por ejemplo, en el primer enlace, aquí ustedes van a poder ver el artículo de dos formas, o pueden verlo a través de la interfaz HTML directamente desde el buscador, o pueden descargarlo en PDF si así lo prefieren. En el caso del otro artículo científico, por igual, ustedes van a tener el artículo ya disponible en la página, o si no, si desean descargarlo, verlo con más calma, pues también ustedes pueden descargarlo y ver un poco. El enfoque del segundo es más en lo que son datasets reales, pero a gran escala. Esto para que ustedes vean un poco la diferencia y cómo nosotros trabajamos con estos tipos de datasets. Entonces, vamos entrando en las presentaciones para ir dándole a ustedes estos primeros pincelazos. Entiendo que ya la semana pasada estuvieron viendo el laboratorio y conociendo un poco ya sobre los modelos de Machine Learning. No se preocupen, verán que nos vamos a ir incluso un poco más adelante que el laboratorio en unas cuantas semanas, donde ya nosotros nos vamos a enfocar un poco en diferentes algoritmos para que ustedes vayan entendiendo sus principios y demás. Entonces, lo primero a tener en cuenta es cómo la inteligencia artificial y estos modelos de inteligencia artificial han cambiado o han evolucionado cómo nosotros trabajamos o cómo creamos las herramientas que actualmente utilizamos para, y en este caso, detección o para entender patrones. Anteriormente nosotros teníamos una tendencia que era utilizar a la hora de nosotros tomar decisiones, reglas explícitas. Decíamos que si sucedía tal evento, pues uno espera que esta sea la reacción. Si esa no era la reacción, pues entonces uno colocaba o entendía una alternativa a esta inclusión. Aquí nosotros tenemos el problema de que esto comienza a tener una limitación en cuanto al expertise que pueda tener la persona y el conocimiento que pueda tener la persona en un tema muy específico o en un tema puntual. ¿Por qué? Porque se limitaba simplemente al expertise o al conocimiento experto que tenía la persona. Pues bueno, a la otra tendencia o al otro cambio, que ya aquí comenzamos a hablar de inteligencia artificial y el primer peldaño o el primer paso sería Machine Learning. Ya después, y como ustedes han visto en el plan de estudio de su programa o de su maestría, la primera materia que ustedes ven es Machine Learning. De manera general, conocer conceptos.
conocer algoritmos que están en ese enfoque. Luego ustedes verán lo que es Deep Learning, que ya algoritmos basados en redes neuronales. Y después ustedes en las selectivas tienen materias que son aplicaciones de estos algoritmos, ya tanto para lo que es visión computacional, serie de tiempo, NLP, entre otras aplicaciones de los algoritmos. Pero claro está, la idea de esta primera asignatura es que ustedes tengan la base y el conocimiento y entiendan cómo surge todo esto. Ahora, cuando nosotros comenzamos a hablar sobre Machine Learning, nosotros y el enfoque que ha habido, ya entonces nosotros cambiamos al enfoque de reglas, del enfoque de reglas, perdón, a un enfoque de cómo yo detectar, conocer o aprender patrones o parámetros que me puedan a mí reconocer lo que vaya a suceder. Fíjense que aquí yo no estoy colocando reglas, no estoy diciendo si sucede esta condición, espera que suceda esto, sino que ya yo estoy hablando, tengo una información, quiero saber de esta información qué pudiera esperar a futuro o cómo se comporta esta información para yo, con información similar o del mismo tema o del mismo tipo, poder tener una idea de lo que pueda suceder. Y aquí entonces lo que nosotros hablamos de que el sistema aprende estos patrones y al aprender estos patrones, pues entonces él ya puede pronosticar o predecir a futuros nuevos valores o nuevas condiciones que yo presente. Lo que buscamos con estos sistemas es que sean generalizados y que reconozcan los patrones a manera general. La realidad es lo siguiente, no crean que ustedes con un modelo de Machine Learning van a poder ser capaz de hacer esa generalización que nosotros buscamos. Y esto se lo digo porque muchas veces, eh, por ejemplo, hay tendencias o diferentes autores que dicen, bueno, el mejor algoritmo está en Deep Learning para yo hacer este tipo de problemas. Pero después resulta que si al problema surgen nuevas condiciones, pues ya ese algoritmo no es tan bueno o tan general como uno esperaría. Y entonces, por eso, y seguro van a aprender en este trimestre, que cuando yo comienzo a crear estos modelos, siempre debe haber una comparación de algoritmos, porque yo voy a estar diseñando una metodología. Y la metodología puede ser mejor para un tipo de algoritmo que para otro tipo de algoritmo. Y eso más adelante ustedes lo van a aprender y van a entender un poco más al respecto. Entonces, fíjense que nosotros, y como les decía, tradicionalmente nosotros a la hora de esta toma de decisiones, ver los datos y hacer la programación, nosotros definíamos la lógica. Ahora, con esto nosotros necesitamos datos y esta es la parte que siempre va a ser más difícil, más compleja y más preciada para nosotros a la hora de trabajar con modelos Machine Learning. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos van a faltar datos y ustedes verán en la práctica que vamos a tener datos que son sensibles. Hay datos que no son tan sensibles, pero por otro lado son datos que no existen. Entonces nosotros podemos saber de algún tipo de patrón y comenzamos a generar data artificial que pudiera ser utilizada para entonces que estos sistemas aprendan y puedan entonces descubrir estos patrones o inferir cuál es la lógica detrás de los patrones para entonces cuando nosotros ingresemos o demos datos nuevos puedan en base a lo que ellos ya conocen pues entonces inferir o indicar cuál sería eh, el patrón, cuál sería el valor específico, cuál sería la clasificación del lugar. Entonces, cabe destacar que cuando nosotros hablamos de Machine Learning, o traducido al español, aprendizaje automático, nosotros podemos tener o podemos clasificarlo en tres renglones. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje supervisado, hablamos directamente de regresión y clasificación. Y cuando nosotros hablamos de qué es un aprendizaje supervisado, es donde nosotros conocemos la respuesta. Y me explico. Si yo, por ejemplo, tengo un problema de regresión
y yo voy a saber que la respuesta va a estar en un rango o en un valor en específico. Entonces ya a la hora de yo entrenar mi modelo, conocer los patrones van a estar en un rango específico. Si yo quisiera pronosticar la temperatura, por ejemplo, del día siguiente, yo sé que los valores de la temperatura van a estar en ciertos rangos, dependiendo del país, dependiendo la zona, por lo que ya yo sé o conozco esta parte. Por ejemplo, si yo voy a un problema de clasificación, donde yo quiero identificar un objeto, ya de entrada yo sé el objeto que quiero identificar, o mejor dicho, la persona que está entrenando el modelo sabe qué tipo de objeto yo quiero que el modelo aprenda para cuando yo coloque nueva información, él pueda identificar el objeto que está clasificando o que va a clasificar. Entonces, ya cuando nosotros hablamos de aprendizaje no supervisado, ya aquí yo desconozco, por ejemplo, los valores que van a entrar. Y normalmente hay ustedes, por ejemplo, y de manera práctica, si yo quiero conocer o quiero clasificar clientes, ya sea, por ejemplo, de una cartera de clientes de bancos o clientes en una telefónica y quiero colocarlo en una categoría específica, pero no sé o desconozco la categoría con la que ellos pueden estar, pero quisiera agruparlo, ahí es que nosotros hablamos de un aprendizaje no supervisado, porque no sabemos cuál sería esta categoría, o mejor dicho, no sabríamos cuál sería esta agrupación hasta no tener cuáles son los patrones o los valores o las condiciones similares que tienen este grupo para poder clasificar. Ya después, el aprendizaje por refuerzo, aquí ustedes van a ver mucho en el campo de la robótica, en los campos de videojuegos, donde ya nosotros tenemos una inteligencia artificial que aprende, o mejor dicho, va a tener una retroalimentación donde ésta podría saber si lo que está haciendo es correcto o no. Y a medida de esta retroalimentación ir aprendiendo y ir avanzando. El caso más típico que se coloca, o el caso que todo el mundo conoce, por ejemplo, imagínense que yo tuviera un robot navegando en un laberinto. Si el robot se encuentra por un camino donde el camino está cerrado, por ejemplo, tuviera una retroalimentación de que por ahí no pudiera continuar, por lo que el robot ya comienza a memorizar y esa ruta ya la descarta porque sabe que por ahí no puede avanzar. Y entonces ahí hablamos de este aprendizaje por refuerzo. Y él va entonces aprendiendo a medida que va recibiendo una retroalimentación positiva, o mejor dicho, va entendiendo que va por buen camino a través de una retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de estos modelos, fíjense, yo tengo los datos. Los datos, como les decía, es la parte más importante. Y en este caso, no voy a indagar en los datos hasta la próxima presentación para que ustedes tengan el concepto general y después vamos al detalle. Pero sí algo que nosotros debemos saber, que para estos algoritmos poder aprender o entender los patrones, nosotros tenemos que entrenarlos. Y cuando hablamos de entrenarlos, hablamos de colocar o introducir data o datos para que ellos puedan entender cómo funciona o qué nosotros queremos encontrar. En ese sentido, entonces nosotros los datos o dentro de los datos podemos tener, hay diferentes condiciones. Yo puedo tener un dataset que sea univariable o multivariable. Y cuando hablo de esto, univariable es simplemente un dataset donde yo tenga la etiqueta que quiero pronosticar. Un ejemplo, si yo quiero pronosticar la población en un año específico, pues entonces en ese dataset, ¿qué es lo único que yo voy a tener? Yo voy a tener la población o el número de la población y voy a tener el año. Y entonces yo lo único que voy a hacer es utilizar esa única variable o la misma variable para pronosticar el año. Ahora, ¿qué pasa con un dataset multivariable? Yo puedo tener que no solamente en este caso, por ejemplo, la cantidad de personas, pudiera tener el país, pudiera tener, por ejemplo, condiciones que pudieran
influir o existiera alguna correlación entre esos datos que entonces pudiera indicar o ayudarme a ese pronóstico. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes verán a medida que vayamos avanzando que en algunos casos nosotros vamos a tener estos datasets que van a tener múltiples características, que también es como se conocen estos datos. Hablamos de features, input o características. Y cuando hablamos de esto, son los datos que nosotros vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. Ahora, nosotros vamos a tener lo que son la variable objetivo o vamos a tener la variable de salida, que es la variable que nosotros queremos pronosticar. Si hablamos nosotros de una clasificación, que por ejemplo si queremos pronosticar que es perro o gato, nuestra variable de salida va a ser esta. Si nosotros quisiéramos pronosticar un valor, un precio de un vehículo, por ejemplo, este sería nuestra variable respuesta o nuestra variable de salida. Entonces, esto hace que, fíjense, yo puedo tener datasets muy simples o datasets muy complejos, pero a la hora de yo entrenar mi modelo, y eso lo vamos a ver, ya el modelo como tal tiene una estructura, o mejor dicho, tenemos unos pasos estandarizados, que es lo que utilizamos para nosotros entrenar el modelo. Y nuestro dataset siempre vamos a trabajar con lo que es un set de datos que es para entrenamiento y un set de datos que es de prueba. Y la idea de estos dos datasets es que con el set de datos de entrenamiento yo pueda no solo entender los patrones, que o mi modelo pueda entender los patrones, sino también que puedan ser utilizados para optimizar mi modelo. Ya cuando nosotros hablamos de el algoritmo como tal, un algoritmo de machine learning va a tener lo que son hiperparámetros o ajustes. Y estos hiperparámetros, ya dependiendo del algoritmo, hay hiperparámetros eh, que tienen la parte, o mejor dicho, que tienen un peso mayor que otro a la hora de mejorar nuestro algoritmo. Y entonces, esto, para nosotros poder hacerlo, lo podemos hacer la optimización de hiperparámetros a través de un set de datos de entrenamiento, o si simplemente lo que queremos es entrenar nuestro modelo, necesitamos siempre un set de datos de entrenamiento y un set de datos de prueba. Ya ahí, por ejemplo, dependiendo de diferentes autores, dependiendo de la cantidad de datos, la información que nosotros manejemos, entonces podemos tener que el set de datos lo vamos a dividir 70-20, 75-25, 80-20, esto haciendo referencia siempre el primer número al set de datos de entrenamiento y el segundo número al set de datos de prueba. Cabe destacar que cuando nosotros entrenamos estos modelos, el set de pruebas siempre debe quedar intacto. Dígase, no se puede mezclar el set de prueba con el set de datos o, mejor dicho, de entrenamiento. Porque entonces lo que nosotros estuviéramos creando un sesgo en nuestro modelo y al final el modelo no sería capaz de poder dar una respuesta real. O, peor aún, nuestro modelo lo que puede entrenarse con los datos que nosotros estamos utilizando para el entrenamiento o para construir el modelo y no sería capaz de, si yo en un problema o a la hora de incluir estos datos futuros o nuevos datos, el modelo sería capaz de darle una respuesta adecuada. Y ahí entonces después vamos, ustedes verán, entramos en el tema de cómo yo puedo saber que el modelo tiene un buen desempeño, un mal desempeño. Cada uno de los modelos, como le digo, que nosotros construimos en base a algoritmos específicos, pueden tener mejores resultados y pueden darnos incluso cierta información dependiendo de cada modelo. Que a veces cuando nosotros entrenamos los modelos no buscamos el modelo más preciso, sino el modelo que más información nos pueda dar. Entonces, le he ido mencionando que nosotros podemos tener problemas de regresión, problemas de clasificación. Y cuando hablaba en cada uno de estas características, esto sería la clasificación base. ¿Por qué base? Porque aquí pudiera salir un tercer tipo de clasificación o división que sería series de tiempo. ¿Y en qué cambia la serie de tiempo de estas dos divisiones?
simple. La serie de tiempo, al igual que la división de regresión, nosotros pronosticamos un valor continuo. Cuando hablamos de valores continuos, hablamos de precio de vivienda, temperaturas, valores de acciones, consumo energético. Ahora, en la regresión, yo quiero pronosticar ese valor, pero no tomo en cuenta el tiempo, la época. Mejor dicho, si yo voy a pronosticar el precio de vivienda, yo puedo decir, el precio de la vivienda en este sector. Eso sería un problema de regresión. Ahora, si yo digo el precio de la vivienda en este sector en el año 2020, o vamos no futuro, al 2035, de ahí yo estoy hablando de un problema de serie de tiempo, porque se agrega la connotación del tiempo. Y ahí hay condiciones que nosotros debemos respetar y cambia un poco cómo nosotros construimos los modelos de serie de tiempo versus los modelos de regresión. Entonces, si yo voy, y fíjense que en un momento le decía, voy a trabajar un problema que quiero resolver utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que yo debo saber si mi problema es de clasificación o de regresión. Como le indicaba anteriormente, si tengo un valor continuo, pues entonces mi problema es de regresión. Si tengo un valor continuo con tiempo o un periodo de tiempo que deba determinarlo, pues entonces hablamos de serie de tiempo. Ahora, si yo lo que tengo es un problema donde yo tengo que definir un valor discreto o utilizar categorías, como por ejemplo definir un correo si es spam, no spam, si es un tipo de animal, gato, perro, o una condición médica que pueda tener una persona, de si tiene o no una condición específica. Aquí yo hablo de un problema de clasificación. Y aquí normalmente cambian las etiquetas, cambian mi salida, porque entonces yo voy a tener o una condición de que tengo que decir sí o no, o también hay un tipo de clasificación donde mis resultados pueden ser múltiples, donde, por ejemplo, si yo quisiera clasificar, o como hablábamos de un modelo de aprendizaje no supervisado, clientes en diferentes grupos, y entonces, ¿qué hace mi modelo? Decir, bueno, este grupo de clientes sería el grupo A, el B, el C. Esto entonces es un problema de clasificación, porque lo que él me está dando son categorías. Entonces, si hablamos de clasificación de dos variables, entonces ahí lo que hablamos de una clasificación binaria. Si nosotros entonces tenemos más de dos variables que vamos a clasificar, pues entonces ahí tendríamos una clasificación multivariable. Cabe destacar, si tienen alguna pregunta, duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, profundizando un poco en los problemas de regresión, fíjense que nosotros vamos a tener que predecir valores continuos. Estos valores continuos, nosotros lo que buscamos normalmente es que nuestro algoritmo pueda entender, o mejor dicho, cómo trazar esta relación que existe en los valores. Y esta relación por ejemplo, en este caso nosotros vemos una línea, pero normalmente no vamos a tener problemas que sean lineales, todo lo contrario. Si nosotros tenemos problemas reales, vamos a encontrar que los problemas son no lineales. O mejor dicho, si utilizamos datos reales, vamos a darnos cuenta que los modelos normalmente van a ser no lineales, lo cual hace en muchos de los casos que algunos modelos no puedan adaptarse a construir estos parámetros no lineales y entonces no sean tan efectivos. Pero sin embargo, en aplicaciones, y todavía siendo uno de los algoritmos más simples, el de regresión lineal, todavía uno puede utilizarlo dependiendo el tipo de problema que se encuentre. A estos tipos de problemas que son de regresiones, para nosotros saber qué tan efectivo es nuestro modelo, pues nosotros utilizamos métricas de desempeño, que en este caso, por ejemplo, se muestra lo que es el error cuadrático medio, que este mide la distancia promedio entre los puntos reales y la línea. Sin embargo,
Esta métrica de desempeño no es la única que podemos utilizar y, claro, más adelante ustedes conocerán los diferentes tipos de métricas de desempeño y cada una tiene una función diferente. Hay algunos que les gusta utilizar el coeficiente de determinación, hay otros que les gusta utilizar el error cuadrático medio, eh, el, el error medio absoluto, perdón, el error sería en inglés el MAE, el Median Absolute Error, el error medio, el error absoluto medio, el error cuadrático y así sucesivamente. Entonces, dependiendo el tipo de análisis que nosotros queremos hacer, siempre las métricas de desempeño nos van a dar una información diferente, o mejor dicho, una información a lo que nosotros queremos obtener. Entonces, cabe destacar que hay métricas que nos dan nuestros valores en las mismas unidades que nosotros tenemos al momento de predecir nuestro valor, y hay otras que lo que nos dan son valores referentes. Cuando hablo de valores de referencia o referentes, son valores que nosotros utilizamos para comparar dos o más modelos y saber cuál obtiene un menor error. Ahora, cuando nosotros hablamos de la clasificación, por ejemplo, le decía, nosotros podemos tener clasificación binaria o multiclase. Y aquí entonces, para nosotros saber cómo se comportan nuestros modelos, las métricas que se utilizan. En primera instancia, una de las métricas o una forma de comparar es la matriz de confusión. ¿Por qué? Porque la matriz de confusión es lo que nos va a permitir saber en qué parte se equivoca nuestro modelo puntualmente. Si, por ejemplo, aquí que nosotros tenemos dos tipos de clase, clase A, clase B, en esta métrica yo puedo saber ¿cuánto de las clases A mi modelo entiende que son clase B siendo no real? O viceversa. Y aquí entonces que hablamos de valores true positive, false negative, o hablamos más específicamente de falso positivo, verdaderos negativos, que entonces nos dicen a nosotros cómo es que se está comportando nuestro modelo. A raíz de estas métricas, nosotros podemos ir obteniendo lo que es la precisión, el recall y el F1 score. Cada uno dependiendo de lo que nosotros encontremos, o mejor dicho, que nosotros quisiéramos predecir, una métrica tiene un mayor peso que otra. Por ejemplo, si a mí me preocupa más que mis valores sean positivos, o sea, que hayan falsos positivos que falsos negativos, pues entonces ahí yo digo, ok, me puede ir mejor utilizar la métrica de precisión. Si es contrario, puedo decir, ok, me puede funcionar el recall. O si yo lo que quiero es una métrica que me dé un balance entre ambos. Por ejemplo, un caso muy simple. Si yo voy a hacer un diagnóstico médico, yo no quiero que mi modelo ni le diga a una persona que está sana, que no lo está, ni una persona que no está sana, que lo está. Entonces, por ejemplo, ahí yo no me enfocaría en utilizar una métrica como precisión o recall, sino utilizaría la métrica F1 score, que ahí entonces sería el balance. Y normalmente, a la hora de construir los modelos y probarlos, ustedes verán que es la métrica que más bajo nos va a dar. Por esta misma, por el tema de la penalización y evitar la inclinación de un valor u otro. Entonces, a manera comparativa y para que ustedes tengan una idea simple y clara, si nosotros hablamos que tenemos o vamos a tener una salida numérica o continua, hablamos de regresión. Si hablamos de una salida categórica o discreta, hablamos de clasificación. Aquí, preguntas claves dependiendo de cada uno de los problemas. En el caso de la regresión, hablamos de cuánto. En la clasificación, ¿qué es o cuál es? Aquí las visualizaciones, en el caso de la regresión, nosotros, estas líneas de tendencia, ahí es que nosotros comenzamos a ver cómo son los patrones. Y en este caso, como le decía,
Lo más o lo menos común que ustedes van a encontrar es que hay una relación lineal, sino que todo lo contrario, una relación no lineal en los datos. Después, en el caso de la clasificación, normalmente trabajamos por franjas o separaciones. Hablamos que cada una de las clasificaciones que nosotros queremos hacer puede estar ubicado en sectores o en zonas puntuales dentro de nuestros datos. Algoritmos comunes. Cabe destacar que aunque en la tabla se presenta, por ejemplo, regresión lineal como regresión y regresión logística como clasificación, hay otros algoritmos que tienen versiones para ambos casos. Por ejemplo, un random forest, que es un algoritmo ensamblado, él puede tener una versión para problemas de regresión y puede tener una versión para problemas de clasificación. Hay otros algoritmos que sí son puntuales, como el caso de regresión lineal, regresión logística, y nosotros veremos que cuando estamos construyendo los modelos, siempre es bueno tener un algoritmo de referencia, o dígase un algoritmo que va a ser mi punto de partida, para a la hora de yo comparar o visualizar, pueda ver si realmente el algoritmo que estoy haciendo o el algoritmo que tengo es un algoritmo con un resultado bueno. Y entonces para yo comparar esos resultados, las métricas que comenzaba a hablarles, ahí ustedes van a tener en el tema de regresión, MSE, RMSE, R al cuadrado, MAE, MAPE, entre otros. En el caso de clasificación, ustedes van a tener precisión, F1 Score, matriz de confusión, ROC, AUC, entre otros. Y todo esto, al final, lo que nos va a ayudar a nosotros, entonces, a tomar las decisiones de si mi modelo es adecuado, si no es adecuado, si necesito optimizarlo o mejor dicho, ajustar el modelo a mis datos para que tenga un mejor resultado. Entonces, ¿qué pasa con los datos? Fíjense que nosotros vamos a tener diferentes tipos de datos y cuando nosotros hablamos de datos reales, dependiendo cómo nosotros capturemos los datos, vamos a tener datos que pueden ser considerados sucios o datos que van a tener ciertas implicaciones si nosotros no hacemos una depuración o un preprocesamiento en los datos. Entonces, existen diferentes procesos de limpieza que nos ayudan a nosotros a obtener datos limpios y es lo que nosotros vamos a querer siempre tener, la mejor calidad de datos. ¿Por qué? Porque si mi modelo yo lo entreno con datos ineficientes, mis resultados, ¿qué van a ser? Resultados ineficientes. Entonces, este siempre va a ser una parte muy crítica a la hora de nosotros construir un modelo. Construir los modelos, y siéndole sincero, un algoritmo de Machine o Deep Learning ahora mismo lo puede hacer cualquier persona. Y ayudada con la inteligencia artificial generativa, ni se diga. Que incluso voy a tomar en una de las clases, les voy a enseñar, por ejemplo, ya con Colab, cómo uno puede trabajar y hacer cualquier tipo de pronóstico solamente con interacción con Géminis, que ya está, bueno, hace un tiempo ya está integrado en Colab. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es saber lo que uno está haciendo. Y al final eso es lo que nosotros buscamos enseñarles a ustedes durante la maestría, a través de las diferentes asignaturas, de que ustedes tengan un mejor entendimiento y puedan, a la hora de construir, programar o hacer sus modelos, puedan entender cómo es la forma más eficiente y la forma más adecuada de hacerlo. Entonces, yo le decía en un punto que nosotros tenemos que los modelos de Machine Learning, todos siguen un ciclo o unos pasos que ya es lo mismo. Por ejemplo, nada cambia, o mejor dicho, ustedes tienen un problema a resolver, y ustedes van a cumplir con este ciclo. Ustedes van a obtener los datos. Estos datos los van a obtener brutos. Entonces ya dependiendo, cuando digo datos brutos, también entre comillas, porque va a depender la fuente donde obtienen los datos. Hay casos donde los datos van a estar de buena calidad, hay otros casos que los datos no van a estar de buena calidad.
Independientemente de esto, nosotros tenemos que hacer una limpieza, que esto va a ser en preprocesamiento de los datos. Hay preprocesamientos que serán para limpiar completamente estos datos que están sucios o no son los más adecuados. Pero hay otros preprocesamientos que es para condicionar los datos a cómo el algoritmo puede entenderlo de mejor forma. Luego de que nosotros condicionamos los datos, nosotros hacemos un análisis exploratorio. Y esto es algo muy importante. Muchas veces nosotros entendemos que hacer un preprocesamiento ya podemos pasar a nosotros modelar o a construir nuestro modelo de inteligencia artificial o de machine learning. Pero la realidad es que nosotros debemos entender los datos, debemos ver el comportamiento, porque si no entendemos, no exploramos o no analizamos estos datos, ¿qué puede suceder? Que el modelo esté dando información totalmente errónea y yo entienda, porque la métrica me da adecuada, que mi modelo es adecuado. Y la realidad es, y poniéndole un caso, imagínense que nosotros hablamos de precio de vivienda y mi modelo, por yo no ver que algo tan sencillo que el comportamiento en una zona específica va aumentando o va disminuyendo por algún suceso, eventualidad que haya pasado, yo asumo que sí, todos los precios deben subir independientemente de la zona. Construyo mi modelo entrena y me da el pronóstico que en 5 años la vivienda va a tener un precio mayor. Pero cuando yo veo los datos o lo analizo más profundamente, veo que en un momento el precio tuvo una caída y la proyección que me está dando mi algoritmo nunca consideró esto y me dan unos resultados extravagantes o exagerados. Y muchas veces con el análisis exploratorio yo puedo entender todo esto, inclusive si el preprocesamiento que hice fue un preprocesamiento adecuado. Ya después de que nosotros hacemos toda esta parte, entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Pues nos toca ya sí modelar, que ahí entonces seleccionamos el algoritmo, dividimos nuestro dataset en entrenamiento, en prueba, y a partir de ahí entonces comenzamos nosotros a trabajar con estos algoritmos. Ya por último, cuando nosotros entrenamos el algoritmo con nuestro dataset de entrenamiento, pues, ¿qué pasamos? Pasamos entonces a evaluar los resultados y analizar los resultados, porque la idea no es simplemente utilizo esta métrica me da este valor, pues ya yo ciegamente entiendo que esto, sino ver si realmente la métrica va de la mano con lo que yo ya he analizado o lo que yo fui teniendo en cuenta a la hora de hacer el preprocesamiento o el análisis de mi modelo. Entonces, algo que nosotros debemos saber es que entrenar o nosotros tener un modelo que entrene, que aprenda y sea preciso, esto no va a hacer que el modelo sea bueno todo el tiempo. Llegará un momento donde el modelo puede caer o puede perder su precisión. ¿Y a esto a qué se debe? A que los datos, y más cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con serie de tiempo, cambian en el mundo real. Pueden pasar eventualidades, pueden pasar situaciones, y esto requiere entonces que nosotros volvamos a reentrenar nuestro modelo. Y ya ahí entra un sinnúmero de condiciones que nosotros debemos tener en cuenta para el reentrenamiento del modelo. Y si realmente es necesario un reentrenamiento de un modelo o nosotros construir un modelo desde cero, porque también esto puede ser una condición a tomar en cuenta. Entonces, de manera general, nosotros podemos decir que a través o partiendo nosotros de machine learning, particularmente, nosotros podemos transformar grandes volúmenes de datos, o mejor dicho, entender grandes volúmenes de datos para nosotros construir modelos, que estos modelos no es simplemente tener un modelo que sea preciso. Y fíjense algo, una tendencia que existía hace unos años con la construcción de los modelos de Machine y Deep Learning
era que yo tenía que construir un modelo que sea lo más preciso posible. Pero después con el tiempo, la realidad lo que demuestra es que los modelos que son más precisos no necesariamente son los modelos que me van a ayudar a responder las preguntas que yo necesito dar respuesta. O inclusive no son los modelos que me van a ayudar a tomar las decisiones futuras, ya que son modelos entrenados muy específicos o modelos con una alta precisión, pero una precisión solamente con lo que fueron entrenados y no están adaptados a más adelante. Entonces, para yo construir estos modelos, algo que siempre le digo, esto no es leer mucho, esto es, señores, ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica es construir modelos, diseñarlos, desarrollarlos, ver diferentes tipos de problemáticas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy más enfocado o me gusta enfocarlo mucho esto de lo que es la aplicación de los modelos, más que la construcción de los modelos. Y dígase porque, siéndole honesto, muy difícil que nosotros podamos crear un nuevo, o bueno, partiendo de este punto, crear un modelo nuevo, un algoritmo nuevo de Machine Learning. Pero sí nosotros podemos crear diferentes aplicaciones con los algoritmos actuales que nos pueden ayudar a nosotros a resolver problemas. Y estos problemas reales, problemas del día a día, problemas para toma de decisiones que nos pueden ayudar en el futuro. Entonces, algo importante para nosotros construir estos modelos es la calidad de datos. Y la calidad de datos comienza con la evaluación y la limpieza de los mismos. No creamos que por nosotros sepamos construir un modelo, nosotros vamos a tener muy buenos resultados y ya eso basta. Y eso le digo mucho por experiencia y también ustedes que algunos ya que tienen experiencia en esto de construcción de modelos y los que ahora van a tomar experiencia, que cuando ustedes, por ejemplo, ya llegan al punto de su tesis, muchas veces los conceptos básicos eh, a veces ahí ustedes recaen, porque se enfocan mucho en la construcción de los modelos, en construir modelos muy precisos, construir modelos eficientes, pero se olvidan muchas veces de la parte de los datos y la importancia que tienen los datos para la construcción de los modelos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o duda? ¿O todo claro, señores? Todo claro, Todo profesor. claro. Estamos claros. Se está entendiendo bien. Vamos a ver entonces, vamos a hacer una prueba de eso. Ok, ¿qué yo voy a querer que ustedes hagan? Quiero que ustedes me llenen o completen unas pequeñas preguntas interactivas que les preparé antes de la segunda parte de la presentación. Entonces, ¿qué yo voy a querer? Ustedes ya pueden hacerlo a través de su celular o a través de su computadora y quiero que ustedes accedan a este silo, al código QR, o pueden acceder a lo que es menti.com e introducir el código que ustedes ven debajo para que tengan acceso a las preguntas. Entonces ustedes van a tener 4 preguntas interactivas. Estas preguntas interactivas van a ser diferentes tipos. Quiero que ustedes la completen, aprovechen ahora y la completen. Una vez terminen, yo voy a estar viendo ya cómo va su avance. Nosotros entonces vamos a discutirla. Si quieren también para no alargarle mucho, vamos a dar, como son preguntas sencillas, vamos a dar máximo 10 minutos. Entonces, yo tengo las 7:49. Vamos entonces a comenzar a ir trabajando y a las 7:59, entonces retomamos para que así todos puedan ir completando las preguntas, entren. Si alguno tiene alguna dificultad, me dejan saber.
Ok, veo que ya todos, o por lo menos la mayoría han terminado, entre todos. Entonces, ¿qué le parece si vemos un poco esto y lo conversamos? Ok, la primera, la primera pregunta que quise preguntarles o saber un poco qué entendían era sobre las principales fuentes de ruido en los datos. Veo que a manera general, y bueno, y por lo que nosotros vemos en la nube de palabras, eh, están bastante claros, ya que entre los valores que más se resaltaron fueron los valores faltantes, los outliers, duplicados. Aquí pusieron, aunque no parece grande, pero veo que también pusieron datos nulos. Esto es correcto. Muchos de estos siempre van a ser las principales, o bueno, como siempre lo que nosotros queremos atacar, o vamos a atacar en cuanto a la calidad de nuestros datos. Y fíjense que muchas veces lo que son y tener en cuenta esto, los outliers o los valores atípicos. Nosotros tenemos que cuidarnos de que estos valores atípicos no sean información que estamos nosotros perdiendo por entender que están fuera del alcance o fuera de lo que uno espera. Y esto le digo en el caso, porque normalmente si ustedes están trabajando un problema de clasificación, de regresión, es típico que un valor o una categoría o un elemento que no entra en una categoría pueda entenderse que nosotros necesitamos aplicarle alguna técnica para cambiarlo o ajustarlo. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos en lo que es serie de tiempo, los valores atípicos pueden darnos mucha información o inclusive ayudarnos a nosotros a entender mejor el problema que estamos tratando de resolver. También veo que colocaron los datos mal etiquetados. Esto también a tener en cuenta, ya que si nosotros tenemos datos y hablando en clasificación, que nosotros nos vamos a llevar de diferentes características para determinar si es una categoría u otra, si nosotros lo tenemos mal etiquetado, lo que estamos es trayendo ruido, trayendo datos que no tienen coherencia para nuestro modelo. Y esto al final no va a pasar factura. La otra pregunta que le había colocado, ¿cómo se denomina el fenómeno donde los patrones del mundo real cambian con el tiempo? Esto, la mayoría lo colocó correcto, que es data drift. Inclusive, ya esto sí, por ejemplo, en este curso ni en Deep Learning ustedes lo ven, sino lo ven a los que les interesa o se van ya por la parte de serie de tiempo, es lo de métodos de drift detection, que son métodos para detectar los cambios que pueden sufrir los datos en el tiempo. Y le digo, esto es algo muy puntual de lo que es serie de tiempo. Ya en clasificación, en regresión, no es tan típico esto de el cambio de los patrones como tal. Pues siempre nosotros vamos a entrenar nuestros modelos con un grupo o unos datos que son en base a una generalidad. También destacar que, por ejemplo, en esos problemas de regresión, de clasificación, normalmente lo que nosotros vemos como una foto, pues estamos capturando los patrones como si fueran una foto. En serie de tiempo, nosotros lo vemos como un video. Dígase, una foto ahora no necesariamente es una foto que se va a replicar o se va a ver a futuro. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el año 2020, 2019 y comenzamos nosotros a capturar patrones, ustedes saben que van a aparecer patrones atípicos y esto por el tema de pandemia. Y nosotros este evento, si nosotros a futuro queremos entonces construir patrones y tomando en cuenta esos años,
puede ser que estos datos no nos sirvan a nosotros para nada en el futuro. Entonces, También, profe, sí, en análisis de serie de tiempo tienden a agregarle, o sea, de agregar un factor dummy para ese año 2020, así no tener ese efecto en la regresión o en el análisis que se está haciendo. O sí. Hay sea, que mucho, ese año valga cero. sí, hay muchas técnicas y todo va a depender, porque por ejemplo, si me preguntan a mí, cuando yo hice la tesis mía de pronóstico de demanda, yo tenía los datos de los años de pandemia. Y lo que nosotros hicimos fue pronosticar antes de pandemia y tomar en cuenta los años después de pandemia. Pero, por ejemplo, si tu problema que tú quieres resolver o tu problemática es enfocado a estos casos puntuales, claro, ahí sí te interesan los años de pandemia. Pero ciertamente, Claro, claro. como menciona Fernando, va a depender mucho el enfoque, pero sí hay que tomar eso en cuenta de que un evento que sucede, por ejemplo, cuando hablaban de la pandemia cada 100 años, versus un evento que sucede, por ejemplo, eh, bueno, no necesariamente tiene que ser en un periodo específico, sino cada 3, 4, 5 meses, no es lo mismo. Entonces también, y claro, dependiendo de la cantidad de datos, porque ahora, por ejemplo, con estos modelos de Machine Learning que ustedes van a conocer, van a trabajar o van a refrescar el conocimiento, la cantidad de datos que nosotros necesitamos es mucho menor que los modelos o los algoritmos que se utilizan para Deep Learning. También es otra cosa a tomar en consideración. La otra pregunta que le tenía era qué porcentaje del esfuerzo total en un proyecto de Machine Learning reside típicamente en las etapas de limpieza de datos y análisis exploratorio. Aquí veo que todos, por ejemplo, algunos fueron conservadores y se fueron un 50%, algunos, bueno, vamos a decir que entre 50, 90 estaban. La respuesta correcta es un 80%. Y créanme, cuando ustedes trabajen, lo que más van a durar es en los datos, en la calidad de los datos. Por más buena que sea su fuente, por más adecuado que sea cómo obtenieron los datos, esto siempre va a ser lo que más tiempo le tome. Ya la construcción, ya la adecuación de los modelos para los datos, esto siempre es más fácil de implementar. Smiley, veo que una pregunta tiene. Sí, profesor, un aporte ahí. Yo honestamente fui de los conservadores. Ahí fui un poco contrario a mi día a día, paradójicamente. Yo, por ejemplo, estoy construyendo un modelo en mi trabajo, con un modelo de clasificación, y nosotros avanzamos bastante rápido aplicando el modelo porque justamente la base donde nos estamos alimentando, duramos casi 2 años, aproximadamente 2 años, preparándola y poniéndola a prueba. Y ya como tenemos esa base ahí hecha, dijimos, bueno, vamos a aprovechar que este trabajo que nosotros hicimos y para que utilicemos como base para alimentar el modelo. Y eh, fue la velocidad o la eficiencia de ver el modelo funcionando fue extraordinario, pero ya nosotros tenemos 2 años, teníamos abajo, o sea, estudiando la data. Sí, te iba a decir, me pareció muy curioso que tú fueras de los conservadores después de esa explicación, porque la primera pregunta que me surge, ¿cuánto tiempo duraron ustedes para hacer el modelo? Para hacer el modelo tenemos aproximadamente de 3 meses, aproximadamente, Ok, ya lo estamos terminando, ok, pero para preparar la data duramos como 2 años. ves lo que me llama la atención cuando dices que eres de los conservadores, porque inclusive, aunque tú digas, ok, ya tengo una data y esta data la voy a utilizar, a lo mejor cuando ustedes comenzaron con la data, no pensaron que iban a enfocarla en un modelo de pronóstico, pero ciertamente duraron 2 años preparando la data, que si no hubieran hecho esa preparación previo a utilizar el modelo, ahora ustedes estuvieran trabajando con la data.
curioso el caso. Pero sí, ciertamente es como Def- Smiley explicaba. definitivamente. Sí, y entonces esto, por ejemplo, y esto a recomendación, siempre lo digo, eh, ya cuando uno está consciente de que ese es el mayor tiempo que voy a durar y el enfoque que tengo que ser lo más preciso posible, ya ahí uno sabe que no importa el tiempo que yo tome, porque esto es lo que va a traer buenos resultados. Mientras mejores sean los datos, mejor va a ser su modelo. Eso nunca falla. Olvídense de que eligieron un modelo moderno, que tomaron un modelo que ahora es novedoso. Por ejemplo, bueno, ustedes ahora no llegan al alcance, pero yo les puedo después, si ya toman o nos volvemos a ver en Deep Learning o en serie de tiempo, que ya si ustedes tienen un nivel para los modelos de Deep Learning, ustedes verán que el Transformer, que es un modelo que todo el mundo habla mil maravillas, esto nos sirve para muchos tipos de aplicaciones y construir modelos de este tipo, por más adecuado que tengan los datos. Entonces, también eso es algo que uno se da cuenta ya en la práctica y a la hora de interactuar con todos estos modelos. Ya la última pregunta que le tenía, y viera a ver un poco si capturaron lo que hablábamos, era sobre las técnicas o aplicaciones para aprendizaje no supervisado. Y fíjense que aquí nosotros le había puesto 5 tipos. Clasificación de correo como spam, clustering para segmentación de clientes, regresión para predecir el precio de acciones, reglas de asociación y reducción de dimensionalidad. Las respuestas correctas para este caso, el caso de clustering, reglas de asociación y reducción de dimensionalidad. Ahí ustedes, bueno, ahí fue bastante repartido. El mayor promedio lo tuvo el clustering. Y después algunos que se colaron, y seguro tuvieron, vamos a decir, que dieron un clic errado. Pero sí, en estos casos, tanto regresión como spam, como ustedes saben una salida, o saben la posible salida, estos ya sí son de aprendizaje supervisado. Cabe destacar que el aprendizaje supervisado ustedes lo van a hacer más que el no supervisado, a no ser que tengan o estén en sectores muy específicos. Por ejemplo, cuando hablamos del clustering, como les decía, tema bancario, telefónica, esto siempre muchos de estos problemas, reglas de asociación igual. Reducción de dimensionalidad, esto ya depende mucho de los datos y ustedes, y cuando les digo que depende mucho de los datos, es que verán también que existen una gran variedad de algoritmos, tanto de machine learning como de deep learning. No es porque todo el mundo lo utilice para un mismo propósito, sino que van a encontrar que hay algoritmos que se utilizan para complementar los pronósticos de otros algoritmos. Por ejemplo, algoritmos para yo buscar hiperparámetros, algoritmos para yo poder reducir, cuando hablo de reducción de dimensionalidad, los datos que tengo, inclusive aumentar mi, mi set de datos, porque pueden haber en el tema de clasificación desbalance en los datos. Y un desbalance en los datos, ¿qué significa? Que mi modelo va a aprender más de algo que de otra cosa. O por ejemplo, si ustedes tienen una categoría, o vamos a poner el caso de la clasificación de correo spam. Si yo mi modelo lo entreno con correos que el 98% son correos reales y un 2% son correos de spam, difícilmente él, cuando yo lo ponga en práctica, él va a saber clasificarme correctamente los correos spam, por el simple hecho de que la cantidad de datos que él recibió fue muy mínima en comparación a los correos que sí son spam. Entonces esas son las cosas que también nosotros vemos, nos damos cuenta a la hora de trabajar con los datos y la calidad de los datos. Entonces es muy importante tener en cuenta. Nada, a manera general, gracias señores por su interacción. Así ya sé que por lo menos un poco despiertos y andan atendiendo.
Entonces, la otra presentación que le había colocado a ustedes, esta, algunos temas a recordar y otros, por ejemplo, para ustedes tomar en cuenta a manera general. Ya esto, como le había hablado, nosotros los vimos, entender un poco la esencia que tiene inteligencia artificial versus los modelos anteriores. Algo a destacar, el concepto de caja negra. Es muy típico que nosotros cuando hablemos de inteligencia artificial, machine learning, nosotros hablamos de modelos de caja negra. Pero ya para ustedes, esto o esta caja negra deja de serlo, porque ya ustedes comienzan a entender cómo es que cada uno de estos modelos comienza a capturar los patrones. Y esto es lo que nosotros vamos a ver durante el trimestre completo. Nosotros vamos a ver diferentes algoritmos, diferentes aplicaciones. Esto sí ustedes verán que yo, como la idea es que ustedes también aprendan a resolver o a tener en cuenta problemas de clasificación, problemas de regresión, nosotros vamos a ver casos así. En algunos casos le pondré ejemplos de regresión, otros casos de clasificación. Y ya cuando ustedes estén un poco más avanzados, sí toco un poco, pero a nivel de pinceladas, lo de serie de tiempo, ya que esto sí es un tema más profundo y a tomar en cuenta. Pero la idea es que ya estos modelos o estos algoritmos dejen de ser caja negra para ustedes y ustedes entiendan, así mismo como originalmente uno entiende estos modelos de reglas específicas, entender cómo es que funcionan estos modelos. Algo a destacar, que los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser no paramétricos y paramétricos. ¿Y a qué me refiero con esto? Habrán algoritmos que funcionen bajo reglas específicas, por ejemplo, un árbol de decisión, pero habrán algoritmos que tienen un árbol de decisión, hablamos de no paramétrico, pero por ejemplo una red neuronal que ya hay, o incluso una regresión lineal, hablamos de algoritmos paramétricos, porque su base o la forma como ellos entienden patrones parte de una fórmula matemática o una ecuación. Los datos, fíjense que bien ustedes mencionaron valores faltantes, duplicados, inconsistencia, sesgos ocultos. Muchas veces cuando nosotros trabajamos los datos y no tomamos el tiempo necesario, vemos lo que se ve aquí, la punta del iceberg. Solamente vemos si hacemos un modelo que nosotros no nos detengamos a ver los datos. Y bueno, como puse el caso de Smiling, seguro cuando ellos comenzaron a trabajar, comenzaron a darse cuenta todo lo que se tenía que hacer para mejorar, pues ahí fue donde todo surgió, donde se vio la mayor cantidad de trabajo que había realizar. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de valores faltantes, muchas veces nosotros tenemos que pensar cómo vamos a trabajar con estos valores. A veces la gente dice, bueno, un valor faltante, simplemente lo elimino y listo. Y realmente eso tiene una connotación. Si mi dataset no tiene la mayor cantidad de datos posible o no tengo una gran cantidad de datos posible, entonces, ¿qué es el porcentaje de datos que estoy eliminando? Un porcentaje alto, un porcentaje bajo. Lo mismo puede pasar con los duplicados, que si yo considero que tengo muchos datos, pero a la hora de limpiarlo me doy cuenta que no son tantos como yo pensaba. Las inconsistencias de los formatos es algo que inclusive puede suceder no durante la limpieza de datos, sino después de la limpieza de datos. Y es, por ejemplo, con algunos modelos que yo necesito convertir mis datos a un formato específico para que él pueda entender mejor los patrones. Y eso también ustedes van a aprender y a conocer. Cuando nosotros hablamos de imputación, como les decía, podían introducirse métodos o algoritmos que pudieran ayudarme a cómo imputar estos valores o también utilizando técnicas puntuales. Por ejemplo, había comentado que vamos a trabajar o ustedes van a trabajar con la librería Scikit-Learn
aunque en esta ocasión me tocó la parte de teoría, quiero ver si incluso le pongo a ustedes más adelante algunos ejemplos diferentes a lo que puedan ver en el laboratorio. Y ustedes también tengan guías o instructivos donde puedan ver diferentes técnicas, diferentes aplicaciones. Y por ejemplo, en esta parte de imputación, como les decía, podemos tener modelos, podemos completar los datos, inclusive sacando el valor promedio, podemos incluso agrupar los datos y definir cuál sería el valor o la estimación, e ir completando y mejorando. Con la duplicación o la duplicidad de datos, ahí nosotros hacemos un trabajo un poco más fino, porque dependiendo cuál es la situación, hay casos donde nosotros podemos detectar esta duplicidad de una forma más fácil, hay otros que es complicado. Y la parte de normalización, por ejemplo, ahora le digo, puede ser que ustedes en estos modelos de Machine Learning no necesiten normalizar o escalar variables, pero de una vez de que nosotros entramos a Deep Learning, cambia todo completamente. Los modelos basados en las arquitecturas de redes neuronales, nosotros necesitamos hacer normalizaciones. ¿Por qué? Y estas normalizaciones las hacemos cuando nosotros tenemos dataset con múltiples variables. Porque si yo tengo, vamos a suponer, pronosticar el precio de una vivienda y en mi dataset yo tengo la ubicación, que esto puede ser por georreferencia. Después tengo, por ejemplo, las características de las casas, por ejemplo, los baños, el metraje, cantidad de pisos. Fíjense que todo esto está en unidades diferentes. ¿Qué va a pasar? El modelo, si yo no normalizo todos estos datos, va a entender que el metraje, por ejemplo, es lo que más peso tiene a la hora de decidir el precio, pero no necesariamente, porque entonces si usted tiene una vivienda ubicado, por ejemplo, en un sector donde el precio del metro es mucho más caro, puede ser que una vivienda con un poco menos o la mitad del metraje, dependiendo de las condiciones, las terminaciones y demás, tenga un precio mayor a una con un metraje más alto. Entonces fíjense cómo ahí cambia esto. Un modelo de Machine Learning no sufre de estos sesgos y entonces es muy típico que nosotros no hagamos estos procesos. Pero algo que siempre les recuerdo es que si nosotros hacemos estandarización a los datos, nosotros debemos devolver los datos a su estado original, que muchas veces hacen la estandarización de los datos y hacen el modelo que aprenden esto, pero nunca los datos lo devuelven a sus valores reales y pueden comparar si el modelo realmente funciona o no funciona. Y esto entonces también nosotros tenerlo en cuenta. La detección de anomalías, los outliers, valores atípicos, es importante, por lo que le mencionaba. Nosotros debemos saber si vale la pena investigar o eliminar. Y eso es donde más trabajo da. Porque recuérdense, si usted elimina una variable que a lo mejor tenía una característica que pudiera resaltar, aquí, en este ejemplo, es muy fácil nosotros decir, ok, este valor es muy bajo, pudiera no ser cierto, pero este valor alto, o esta condición alta, o esta anomalía que sale, pudiera ser algo diferente, sería un nuevo comportamiento, sería algo que va a marcar el futuro, o podría marcar, en el caso de un precio de la vivienda, una condición nueva, que es lo que esté interesando para entonces poder pronosticar valores más precisos o valores que en el futuro vayan creciendo. En lo de análisis exploratorio hay muchas técnicas, hay muchos métodos. Recomendación, no se, por ejemplo, no se conformen con uno. Hay análisis que uno hace en cuanto a la distribución para saber si tenemos una distribución normal. Hay el análisis más simple que yo siempre indico o siempre les recomiendo cuando estamos trabajando problemas de regresión,
son el análisis estadístico o de la estadística descriptiva. Nosotros conocer la media, la mediana, los valores, los rangos, los cuartiles, inclusive para nosotros ver cómo están ubicados. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, multivariables, hacer análisis de correlación entre las variables. Y esto es un análisis muy importante porque nosotros podemos tener un dataset que entendamos que todas las variables aportan. Y cuando nosotros hacemos un análisis previo de correlación, vemos que realmente hay variables que no tienen una correlación significativa. Y también hay otro extremo, o mejor dicho, también nosotros podemos encontrar variables que a medida que esta aumenta, nuestro valor o nuestra variable objetivo se comporta totalmente diferente a lo que esperaríamos. Otra ventaja, y ya los veremos, hay modelos que nos ayudan inclusive después del pronóstico a identificar la correlación de las variables que nosotros estamos utilizando, que nosotros podemos comparar el antes y el después de nosotros entonces trabajar. Como le decía, aquí nosotros la idea es buscar, entender en el análisis exploratorio todo lo que nosotros necesitamos saber de nuestros datos y conocer, y esto es lo que nos va a ayudar a conocer los datos mejor que nadie. ¿Para qué? Para entonces saber si el modelo que nosotros estamos proponiendo es un modelo real o un modelo que puede ser cuestionable. La ingeniería de características, fíjense, sucede mucho. Yo puedo tener un dataset que solamente tenga una sola variable, pero yo puedo construir que este dataset pueda ser aumentado. Hay funciones como, por ejemplo, el de One Hot Encoder, que yo puedo tener un problema de regresión donde tenga una columna que sea categórica y yo convertir esa columna categórica en números y esto me pueda enriquecer mis datos y ayudar al modelo a entender patrones. También yo puedo reducir las dimensiones para evitar el ruido que pueda traer. Recuérdense lo que le hablaba de si necesito menos o tengo un desbalance con mis datos, poder balancearlo. Por ejemplo, en el caso de las series de tiempo, el hecho de que yo esté trabajando con series de tiempo, las series de tiempo tienen la particularidad de que yo puedo generar información solamente de las fechas, de las horas. Y a esto, por ejemplo, construir columnas que me identifique el día de la semana, el mes, y solamente por el hecho de yo tener esta condición o esta característica que indique cuál es el mes, cuál es la semana del año, esto hace que el modelo entienda mejor mis patrones. Y ahí entonces nosotros comenzar a construir. Pero fíjense que hay que tener en cuenta de que esta ingeniería de características, yo puedo convertir un dataset de una sola columna o la variable objetivo en un dataset hasta fácilmente 40 o 50 variables adicionales, dependiendo del tipo de problema. Y esto después yo tengo que saber si realmente todas estas variables tienen funcionalidad o tienen aporte o no es que solamente están aportando ruido a mi modelo. Entonces, les comentaba igual del aprendizaje supervisado, clasificación, regresión, y nosotros siempre que construyamos nuestro modelo, tenemos que entender que un modelo a la primera corrida no va a ser el mejor. Nosotros necesitamos hacer diferentes corridas, diferentes pruebas. A veces en muchos casos nosotros vamos a estar tanteando con el tema de los hiperparámetros. Después hay librerías que nos traen funciones más específicas, más estandarizadas de cómo nosotros ajustar. Pero en esencia, no siempre el modelo, y mejor dicho, el primer modelo que nosotros desarrollemos, no debemos confiar en él ciegamente, simplemente por el hecho de cómo fue construido, que puede inclusive variar las condiciones. El hecho de yo utilizar el dataset 75-25, 80-20, esto puede cambiar de cielo a la tierra cómo se comporta el modelo.
El aprendizaje supervisado, como les mencionaba, ya esto más enfocado a ciertos problemas puntuales y demás. Pero en este caso, nosotros, creo que para a manera general no le tengo ejemplos así, pero igual, podemos también construirlos, verlos y ustedes también entender un poco de cómo trabajar con estos tipos de problemas. Normalmente, son algoritmos para el aprendizaje no supervisado, son algoritmos que utilizamos típicamente en las clasificaciones, problemas de clasificación, y nosotros lo comenzamos a ayudar a que ellos entiendan diferentes patrones o encuentren diferentes condiciones que puedan ayudar a clasificar y a darnos una idea de grupos. Y a partir de esos grupos nosotros poder definir y tomar decisiones. El aprendizaje por refuerzo normalmente, como es ya para la parte de robótica y demás, si nos da tiempo, ya les pongo a ustedes o les enseño algunos ejemplos. Ya esto sí conlleva un poco más complejo, porque ya aquí entonces hablamos de un agente, y ya aquí entonces estamos hablando un poco más de dedicación, más tiempo y más condiciones que en muchos casos no es solamente desde el punto de vista de los datos, de los patrones, sino tenemos que tener elementos que puedan entonces interactuar en tiempo real, que ahí entonces hace un poco más complejo nuestro modelo. Después, le decía, este es el primer paso. Ustedes ahora ven Machine Learning, conocerán modelos de Machine Learning. Lo que continúa después, Deep Learning, redes profundas. Y ya ustedes verán que las redes profundas son todo un mundo. Dependiendo del problema, yo tengo una red que me pueda ayudar. Cabe destacar lo que le indicaba. Dos cosas a tener en cuenta ya cuando entran ustedes a ese mundo. Porque sean o los modelos de Deep Learning han dado buenos resultados en aplicaciones, no necesariamente van a ser su mejor opción. Aquí hay que apostar por algo muy sencillo. Cada vez que yo construyo un modelo más complejo, estoy utilizando recursos computacionales. Los recursos computacionales son limitados. Por más disponibilidad que ustedes tengan, por más tiempo que se cueste o puedan adquirir en estos tiempos computacionales, va a haber un límite. Entonces ahí es que nosotros comenzamos a ver el balance de que si realmente nosotros lo necesitamos, lo utilizamos. Si no, buscamos modelos más sencillos. En el transcurso sí les voy a enseñar y ahí hablamos un poco de modelos híbridos, combinaciones, enfoques. En este caso, cómo crearlos, cómo combinarlos. A veces los mejores resultados se obtienen de modelos simples, o por ejemplo, combinación de modelos de Machine Learning y obtener resultados, pero también ustedes pueden tener enfoques híbridos con modelos que sean de Machine y Deep Learning o dos modelos de Deep Learning. Todo va a depender del tipo de problema. Claro está, como ustedes sabrán, si yo combino modelos más complejos, el tiempo computacional requerido es mucho más alto. Y aquí nuevamente reforzando la parte del ciclo continuo, que como les decía, los modelos ustedes van a tener que entrenarlos más de una vez. No siempre la primera se consigue e inclusive en algunos casos nosotros tenemos que volver otra vez a la calidad de los datos y cómo mejorar los datos. Como venía la pregunta, y aquí le decía, y bueno, y como Smiley nos dio el mejor ejemplo, hablamos de que un 80% va a ser el esfuerzo que ustedes van a dedicar mayormente en la limpieza y en el análisis de los datos, inclusive hasta más. Ya elegir cuáles son los modelos o los algoritmos para utilizarlos, muchas veces va a depender de la experiencia o de lo que encontremos nosotros en la literatura actual. Ustedes van a ver que hay problemas o aplicaciones que ya hay algoritmos que dan buenos resultados. No necesariamente ese algoritmo que haya dado buen resultado en una aplicación real va a funcionarle a ustedes,
pero sí es un punto de partida. Y también es un punto para ustedes saber si lo que ustedes están haciendo es correcto o no. Yo siempre recomiendo, cuando nosotros estamos trabajando en eso, hacer comparaciones entre por lo menos 3 algoritmos. ¿Por qué? El primero de la línea base va a ser el que le va a poner a ustedes una barra a superar. El segundo va ustedes a poder saber si están bien con el de la línea base o no. Pero el tercero es que le va a ayudar a ustedes a definir si realmente la elección del segundo versus la línea base fue correcta o no. Hay casos donde puede ser que el algoritmo de línea base que ustedes hayan tomado sea el que mejor resultado le dé. Hay otros casos que no. Pero ya esto, nosotros probando, actuando, es que nos podemos dando cuenta, construyendo. Entonces, a manera general, y para concluir, quise dejarle esta frase de que los datos son el reflejo del mundo. El Machine Learning es el lente con lo que nosotros lo enfocamos. Y ya ahí nosotros debemos priorizar siempre la calidad de datos sobre el algoritmo que nosotros vamos a utilizar. Como les decía, van a encontrar muchos problemas no lineales, pero a veces los algoritmos que le van a funcionar a ustedes o le van a dar resultados van a ser los algoritmos más simples. Entonces, de mi parte, señores, esto es lo que tenía para el día de hoy. Recuerden que si quieren profundizar más o saber más al respecto, ahí les dejé unas literaturas para que puedan continuar y ahí entonces extender un poco más los conocimientos sobre la parte que ahora nosotros estábamos viendo de la limpieza de datos. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Todo claro, profesor. ¿Ok? Eso lo tengo. Una, pero no precisamente de la clase. Oh, Bueno, claro. de la clase y no de la clase. En el caso de Fuse, Ujú. no tenemos habilitado todavía la parte de Machine Learning. Eso hablé con Renato esta semana, casualmente para lo que habíamos conversado. ¿No? Yo mañana le voy a dar igual un token, a ver si él necesita nuevamente alguna información, aunque entiendo que la única información que nosotros le pasamos a Joy es el listado de los participantes de cada una de las sesiones. Igual yo mismo tengo que darle su toque a Renato porque ahora que yo estaba trabajando con unas versiones anteriores y veo que ciertamente ni yo tengo habilitado el módulo. Entonces, yo esta semana le voy a dar seguimiento para ayudarle a ustedes con esto. Gracias, profesor. A la orden. ¿Algún otro comentario? Pues nada, señores, un placer. Gracias por su tiempo y nos veremos la próxima semana. Gracias, Gracias. profesor. Gracias, Buenas. profesor. Gracias, Gracias, igual, profesor. profesor. Buenas noches. Buenas noches.